Hoy vamos a comenzar una nueva serie, ya lo habíamos anunciado, y se trata de la carta a los Filipenses. El apóstol Pablo es el escritor de esta preciosa carta. Hace poco tuvimos un panorama general de esta carta que es corta, solamente son 4 capítulos, pero como todo en la palabra es una verdad profunda, una verdad maravillosa. Y lo primero que quiero que hagamos en esta noche es que recordemos unos cuantos detalles de lo que es la carta a los Filipenses, más particularmente del contexto geográfico, es decir, entender que Filipos quedaba en Macedonia, eso es la parte norte de lo que hoy es Grecia. Ahora, ¿por qué esto es importante? Es muy importante porque Filipos es el primer lugar en Europa donde se fundó una iglesia y se fundó de una manera muy particular. El apóstol Pablo predicó el evangelio allí en este lugar. Vamos a ver un poco en esta introducción hoy a esta serie. Y lo interesante es que Pablo llega allí providencialmente porque Dios lo guió de una manera impresionante. Y muchos han dicho que la epístola del apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo a los filipenses, no es una carta muy teológica, es decir, no trata temas de esos que son tan complejos, tan complicados, sino al contrario. Es una carta muy simple, muy sencilla para entender, pero a la vez es una carta maravillosa, poderosa, porque habla más a la conducta del cristiano, a la vida del cristiano y a la realidad que vive cada creyente. Así que más que términos teológicos y cosas complicadas en esta carta, encontramos verdades hermosas que nos enseña la palabra de Dios. Y eso es lo que quiero que veamos en esta noche, en esta introducción, para que luego, si Dios nos presta vida en las siguientes semanas, empecemos a ver cada detalle de esta maravillosa carta. El gozo, la alegría es una verdad fundamental de esta carta. Lo vimos hace poco en ese panorama general que tuvimos de los libros de la Biblia, por medio del cual también obviamente pasamos por Filipenses. Pero lo que quiero decir en este momento para darles el título de la serie y título de la enseñanza del día de hoy, es que esta posiblemente es la carta más íntima del apóstol Pablo. Es posiblemente la carta más tierna del apóstol Pablo, con más pasión y precisamente con más corazón. Por eso le he puesto como título a esta serie El corazón en Filipenses. El corazón en Filipenses. Y es que creo que de verdad, si hay una carta que muestra lo que había en el corazón del apóstol Pablo de una manera muy íntima, muy personal, muy clara, muy evidente, es esta carta. Ahora, eso no quiere decir que las demás cartas no tenían corazón. Eso no quiere decir que en los demás escritos del apóstol Pablo, para ser más preciso, las demás 12 cartas que conocemos como de autoría de Pablo, no tengan también corazón y no sean emotivas y no tengan realmente ese toque personal de gracia, de amor, de ternura del apóstol Pablo, sino que es que esta sobresale por todas las demás. Nuevamente, es una carta que si uno fuera filipense, uno estaría orgulloso, digámoslo así de alguna manera, de cómo el apóstol Pablo se expresa en esta carta tan íntima y tan personal. Pero precisamente le he puesto a esta enseñanza el día de hoy y le he puesto a la serie más que gozo y alegría, aunque es uno de los fundamentos más importantes de esta carta, es el corazón. Porque una vez más, en esta carta quiero que veamos a través de 3 verdades cómo se manifiesta allí claramente el corazón, no solamente del apóstol Pablo, sino también de Dios y de los mismos filipenses. Por eso en estos 3 puntos que quiero que veamos, el primero es el corazón de Dios. Quiero que veamos que esta carta nos muestra también de una manera muy clara lo que es el corazón de Dios para con sus hijos, para con aquellos a quienes Dios ama y para aquellos a quienes Él ha escogido, para que sean parte de su pueblo. Así que antes de ir directamente de una a la carta a los filipenses, es necesario que vayamos a un contexto muy particular de esta carta. Y por eso quiero que veamos aquí en este primer punto sobre el corazón de Dios en Filipos, precisamente un detalle que les decía de por qué es importante que esta sea la primera iglesia en Europa. Y esto no lo encontramos en Filipenses como tal, sino en el libro de los Hechos. Ahora, si vamos a estudiar Filipenses, ¿por qué el libro de los Hechos? Bueno, porque en Hechos capítulo 16, la palabra de Dios nos narra cómo fue que el apóstol Pablo llegó a Filipos. Y veamos algunos detalles de ese capítulo para que veamos que los filipenses también estaban en el corazón de Dios mismo, obviamente. Vayamos al capítulo 16 del libro de los Hechos y veamos el corazón de Dios en Filipos. Vamos a ver algunos versículos de allí, Hechos 16. Veamos en primer lugar los versículos 6 al 10. Anotemos lo que nos dice aquí la palabra de Dios.
Luego Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y Galacia, porque el Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Pensemos en este detalle, los quiero poner en contexto. El apóstol Pablo junto a Bernabé hicieron el primer viaje misionero, donde Dios los bendijo grandemente, donde fundaron iglesias por un montón de lugares. Pero es curioso, ahora resulta que el apóstol Pablo quiere volver a esos lugares donde fundó las iglesias junto a Bernabé. Voy a resumir la historia, pero tristemente tiene un desacuerdo Pablo con Bernabé a causa de Juan Marcos, el sobrino de Bernabé, y se separan. Bernabé y Juan Marcos se van a la isla de Chipre y entonces allí Pablo toma como amigo, como compañero a Silas y empiezan a viajar por otro camino, pero van a recorrer ese camino que recorrieron en el primer viaje misionero para visitar las iglesias que habían fundado. Sin embargo, nos dice la palabra de Dios que salieron de viaje y empezaron a recorrer, por ejemplo, la región de Frigia y Galacia, que eran unos lugares de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, pero dice que el Espíritu Santo les impedía que predicaran la palabra. ¿Alguna vez hemos pensado en eso? Es el apóstol Pablo con el propósito de llevar el evangelio y están viajando por muchos lugares y Dios no les permite predicar. Pero hay unos detalles aquí tan importantes, porque ¿qué dice el versículo 7? Luego, al llegar a los límites de Misia, eso es muy al norte, si tuviéramos un mapa nos daríamos cuenta, se dirigieron al norte hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu de Jesús no les permitió ir allí. Entonces es como si en el primer viaje misionero el apóstol Pablo junto a Bernabé, mejor dicho, eso fue la maravilla, eso fue un éxito total, pero ahora en el segundo viaje misionero parece que todo es un fracaso. Están viajando, recorriendo, andando por un montón de lugares y no pueden predicar. Como diríamos nosotros, no se les convierte ni un alma. Si Pablo y Bernabé, bueno, en este caso no, Pablo y Silas, porque en el primer viaje fue con Bernabé, si ahora Pablo junto a Silas hubieran hecho parte de una comisión misionera, ya los hubieran despedido. Porque no están dando resultados, diría alguien. Pero lo impresionante es que era Dios mismo quien les impedía. Pero aquí es donde viene el detalle más interesante, versículo 8. Así que siguieron su viaje por Misia hasta el puerto de Troas. Y esto literalmente ya es en el tope del norte. Pero dice allí el versículo 9, esa noche Pablo tuvo una visión. Puesto de pie, un hombre de Macedonia, al norte de Grecia, esto ya es Europa, todo lo que vimos anteriormente, Bitinia, Misia, Asia Menor, eso es el continente asiático. Pero ahora están al norte de Grecia, que es Europa, dice, le rogaba, ven aquí a Macedonia y ayúdanos. ¿Y qué dice el versículo 10? Entonces decidimos salir de inmediato hacia Macedonia, después de haber llegado a la conclusión de que Dios nos llamaba a predicar la buena noticia allí. No era que este viaje fuera un fracaso, sino que realmente Dios tenía un propósito muy diferente. El propósito de Pablo y Silas en este contexto era algo muy diferente. Vamos a visitar las iglesias que fundamos, pero lo que Dios quería era que fueran a lugares no alcanzados. Y en este caso, Dios les impidió que llegaran a esos lugares que ellos se habían propuesto, porque como dice en algún lugar la palabra de Dios, los planes de Dios son muy diferentes a los nuestros porque los de Él son mejores. Y ahora lo que Dios quería era que pasaran del continente asiático al continente europeo y formaran allí comunidades cristianas. Pero ¿cuál es la primera iglesia que se forma allí en el continente europeo después de ese viaje tan trágico y finalmente llegar a Macedonia? Pues precisamente es allí en Filipos donde se empieza a formar una iglesia. ¿Y quién fue la primera persona que se convirtió en Filipos? Dice allí mismo el mismo libro de Hechos en el capítulo 16, versículo 14. Una de ellas era Lidia, de la ciudad de Tiatira, una comerciante de tela púrpura muy costosa, quien adoraba a Dios. Mientras nos escuchaba, el Señor abrió su corazón y aceptó lo que Pablo decía. La primera persona que se convierte allí en Macedonia, particularmente en Filipos, es una mujer llamada Lidia junto con todos los de su casa. Pero este detalle es muy importante. Esta era una mujer que adoraba a Dios. Esta era una mujer que conocía de Dios, pero necesitaba conocer al Dios verdadero, necesitaba el Evangelio. Por eso no es verdad que es que todos tenemos al mismo Dios, que todos tenemos la misma verdad, que todos adoramos al mismo Dios. No es verdad. Esta mujer adoraba a Dios en lo que ella entendía, en lo que ella conocía. Pero ¿saben qué hizo Dios? Le impidió al apóstol Pablo junto a Silas que predicaran el Evangelio en el continente asiático y los llevó en una travesía impresionante y hasta le mostró una visión a Pablo para que pasaran a otro continente, a Europa, porque Dios quería salvar una mujer.
que aunque conocía a Dios o creía que conocía a Dios, adoraba a Dios a la manera de ella, necesitaba conocer al Dios verdadero. Pero ¿qué dice este pasaje? Dios le abrió el corazón a esa mujer para que conociera la verdad acerca de Cristo Jesús. Podemos ver que en este caso Filipos estaba en el corazón de Dios. Dios quería que el evangelio llegara hasta allá y Dios hizo hasta lo imposible, porque Él es el que puede hacer las cosas imposibles, para que misioneros como el apóstol Pablo y Silas llegaran a ese destino. Pero hay un detalle que no podemos pasar por alto. Lidia en este momento vive en Macedonia, particularmente en Filipos, pero dice que ella era de Tiatira. Y adivinen dónde queda Tiatira. En Asia Menor, donde Pablo y Silas estuvieron dando vueltas y vueltas y no encontraban dónde predicar. Es decir, no es que Dios hubiera hecho acepción de personas, sino que Dios sí quería salvar a una mujer de ese lugar, pero es que esa mujer ahora estaba viviendo en Europa y llevó al apóstol Pablo y a Silas hasta ese lugar para alcanzar a una mujer. Podemos ver el corazón de Dios encontrando a los perdidos. Y era una mujer que adoraba a Dios, pero no lo conocía verdaderamente. ¿Y saben qué hizo Dios? No solamente hizo todo ese viaje, o guió todo ese viaje. Podría parecer un fracaso, pero no, era un éxito porque al final estaba siendo guiado por Dios. Pero le puso traspiés a Pablo y a Silas en todo el continente asiático para que llegaran hasta Europa para salvar a una asiática. Pero también dice que Dios le abrió el corazón, porque Dios obra es en el corazón. Podemos ver por qué entonces le he querido poner a esta serie el corazón en Filipenses, porque realmente nos está mostrando que esta es una iglesia, son personas que Dios tenía en el corazón y por eso Dios hizo todo lo posible para salvar a estas personas. Y si nos adelantamos un poco en el mismo capítulo 16 del libro de los Hechos, pero vamos hasta el versículo 34, hay otra historia allí. ¿Recuerdan el carcelero de Filipos? El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. ¿Recuerdan que allá en Filipos fue donde Pablo lo metieron a la cárcel junto a Silas con las espaldas vueltas nada de latigazos y los metieron en el cepo, es decir, en el calabozo más profundo? Y allá Pablo y Silas cantaban y vino un terremoto que abrió las puertas de la cárcel. El carcelero estaba encargado de los presos, pensando que se le habían escapado, se iba a suicidar porque eso le costaba la vida a él y a su familia. Pero Pablo y Silas le dicen, no, todos estamos aquí. Y le predicaron el evangelio al carcelero y creyó él junto con todos los de su casa. ¿Podemos ver todo lo que Dios hace para salvar a una persona? ¿Para salvar a una familia? Impresionante, ¿no? Ahora, ahí es donde viene el asunto. A Pablo le tocó que viajar mucho sin ser fructífero. Después llega a un lugar y lo meten a la cárcel, lo golpean. Y sin embargo, él sabe que eso está dentro de los propósitos de Dios, que eso está en el corazón de Dios. Y también allí fue salva una joven que estaba endemoniada y unas cuantas personas, pero podemos ver, así sea un puñado de personas, es más, así sea una sola persona, cuando Dios tiene una persona en su corazón y su propósito es alcanzar a esa persona, no nos alcanzamos a imaginar lo que Dios es capaz de hacer para que esa persona conozca la verdad de Cristo Jesús. Por eso ahora sí quiero que vayamos a Filipenses, precisamente cómo empieza la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 1. Saludos de Pablo y de Timoteo, esclavos de Cristo Jesús. Yo, Pablo, escribo esta carta a todo el pueblo santo de Dios en Filipos, que pertenece a Cristo Jesús, incluidos los líderes de la iglesia y los diáconos. Un detalle que vimos en el panorama general de esta carta. Pablo en este momento está en la cárcel. Pablo en este momento está en la cárcel en Roma. Esto es más o menos el año 60, entre el 60 y el 62 después de Cristo. Y Filipenses, la iglesia en Filipos fue fundada más o menos entre el 50 y 51. Han pasado unos 11, 12 años y ahora Pablo está en la cárcel y Pablo le envía una carta a los filipenses junto con Timoteo. Y les dice que él es esclavo de Cristo Jesús, pero dice que él escribe esta carta a todo el pueblo que santo de Dios. Ese es el asunto. Uno sabe que realmente Dios lo ama y que uno está en el corazón de Dios cuando uno sabe que Dios lo ha salvado, que Dios lo ha redimido, que Dios lo ha comprado y que Dios lo lleva a una vida de santidad. Pero no solamente el pueblo santo de Dios en Filipos, como dice allí, que pertenece a Cristo Jesús. Ahí es donde sabemos que alguien está en el corazón de Dios. No es porque Dios nos dé cosas materiales. De hecho, aquí quiero decirlo. Se cree que la persona de más dinero en Filipos era Lidia, porque era una vendedora de púrpura, unas telas muy costosas. Pero parece ser que los filipenses en general eran personas muy pobres, de muy escasos recursos. Ahí es donde uno entiende, sé que Dios me ama no porque me llene los bolsillos de dinero, me dé muchas cosas en esta vida, sino que sé que Dios me ama porque Dios ha hecho el milagro más grande en mi vida. Ha abierto mi corazón para que conozca la verdad de Cristo Jesús, para que conozca la verdad de Dios.
Y el pueblo en Filipos, los creyentes de Filipos son llamados santos, pertenecientes a Cristo Jesús. Y es también aquí algo muy hermoso. Esta era una iglesia que aunque tenía sus problemas, sus conflictos, sus dificultades, porque obviamente desde que seamos humanos esto es real, pero esta es una iglesia donde aún el liderazgo era sano. Por eso Pablo saluda a los líderes y a los diáconos de la iglesia. Era una iglesia hermosa y era una iglesia que estaba en el corazón de Dios, porque Dios los había salvado y Dios los cuidaba, los preservaba en la fe, en la santidad. Precisamente avancemos un poco allí en Filipenses 1 y veamos lo que nos dice el versículo 6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Podemos ver entonces el énfasis de este primer punto. Los filipenses estaban en el corazón de Dios. Pablo estaba seguro de algo. La obra en Filipos, la obra en estas personas, no la había iniciado Pablo. Si hubiera sido por Pablo, jamás hubiera llegado a Filipos. El propósito de él era ir a otro lugar muy diferente. Pero ¿quién llevó a Pablo a Filipos? Dios. Si hubiera sido por Pablo, por muy predicador que hubiera sido, él no hubiera llevado el evangelio a ese lugar y Lidia no hubiera sido salva. Pero ¿quién salvó a Lidia? Dios. Por eso es que Pablo dice, yo estoy seguro de algo. Las personas que fueron salvas en Filipos definitivamente fueron salvas por Dios. Eso no fue una obra humana, eso no fue una obra de Pablo, eso fue una obra de Dios. Así que estoy seguro de esto. Si Dios fue quien comenzó la obra en los filipenses, y por supuesto que fue Dios, entonces, ¿qué dice Pablo? Estoy seguro de que Dios la va a continuar. Cuando Dios comienza algo, Dios no lo deja a medias, Dios lo termina. Esa es la importancia de estar en el corazón de Dios. Si realmente nosotros estamos en Dios, Él hace una obra en nosotros. Es Él, no los hombres, aunque Él use a los hombres. Pero cuando Dios empieza una obra en el corazón de una persona, Dios concluye esa obra. Por supuesto, los filipenses tenían errores, tenían fallas, no eran perfectos, pero Dios había comenzado la obra en ellos y era Dios mismo quien la iba a dejar completamente terminada el día que Cristo volviera por ellos. Y obviamente ya ellos partieron a la eternidad y ya están en la presencia de Dios. Pero esto es lo mismo que sucede con cada persona que está en el corazón de Dios. Pasemos al capítulo 2, versículo 13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Podemos ver cómo la iglesia en Filipos estaba en el corazón de Dios. Una vez más, ¿cómo sé que Dios realmente me ama y sé que estoy en su corazón? Es decir, sé que Él me tiene en sus manos con ternura y misericordia, porque Dios trabaja en mí. No es lo que Dios me da en esta vida, sino es la obra de Dios en mi vida, llevándome a tener deseos y dándome el poder para hacer lo que a Dios le agrada. Por eso es que Pablo llamó a los filipenses como santos, porque Dios mismo estaba haciendo una obra en el corazón de esas personas. Así que la iglesia en Filipos era una iglesia que estaba en el corazón de Dios. Precisamente el capítulo 4, versículo 19 dice, y este mismo Dios quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Y esto ya está casi al final del capítulo y de la carta, porque son solo 4 capítulos. ¿Y cómo Pablo concluye esta carta diciendo, es simple, Dios comenzó una obra en ustedes. Dios hizo todo lo posible, cosas que ni siquiera yo alcanzaba a entender, para que el evangelio llegara a Filipos. Dios ha sostenido la iglesia en Filipos, Dios les da el deseo de hacer lo que es correcto en el corazón de ustedes. Dios está obrando en sus vidas, lo va a seguir haciendo, así que de algo estoy seguro. Y mientras estén en esta tierra, Dios los va a cuidar como me cuida a mí, dice el apóstol Pablo. Podemos ver que los filipenses estaban en el corazón de Dios. Claro, ahí es donde viene esa pregunta. ¿Cómo sé entonces si yo estoy en el corazón de Dios? Porque Dios ha abierto mi corazón para que crea en Él su verdad. Porque Dios ha obrado en mi corazón para que conozca la verdad acerca de Cristo Jesús. Porque Dios me está dando el poder para hacer lo que a Él le agrada. Y aunque no seamos perfectos, Dios nos está perfeccionando. Dios ha empezado una obra en nosotros y Él la va a continuar. Y mientras estemos en esta tierra podemos estar seguros, Él nos va a ayudar. Él nos va a cuidar en esta vida. No significa eso que no haya problemas y dificultades. Recordemos, Pablo está en la cárcel, pero él sabe que aún en la cárcel Dios lo está cuidando. Con problemas y dificultades, pero Dios está con Pablo. Y Pablo dice, así como Dios me ha sostenido hasta el día de hoy, aunque esté en una cárcel, Dios los va a sostener a ustedes, los va a cuidar. No solamente en esta vida, sino mayor aún, en la obra que Él comenzó, pueden estar seguros, Él la concluirá. Eso es estar en el corazón de Dios. Y Filipenses nos habla de esa verdad. Por supuesto, esta es la introducción. Con la ayuda de Dios veremos todos esos detalles maravillosos en cada uno de los capítulos y versículos de esta carta, si Dios nos permite verla capítulo a capítulo, versículo a versículo, cómo es el propósito. Pero esto nos lleva entonces a nuestro segundo punto,
y es precisamente el corazón de Pablo. En segundo lugar, el corazón de Pablo. Si ya los filipenses estaban en el corazón de Dios, al principio lo decía, pero creo que no había una iglesia que no estuviera más en el corazón de Pablo que los filipenses. Nuevamente, no significa que los corintios, por ejemplo, no fueran amados por Pablo. Cuando uno mira esas cartas, están llenas de amor, de ternura, de compasión. No es que Pablo no amara a los colosenses, es más, Pablo no conocía a los colosenses y les escribe una carta hermosa hablándoles de sus emociones y sentimientos sanos, genuinos, reales acerca de ellos, sus mejores deseos, aunque no los conocía. Pablo no conocía o no había visitado, por ejemplo, la iglesia en Roma. Sin embargo, qué maravillosa carta la que escribe a los romanos. Y así podemos ver cada una de las cartas del apóstol Pablo están llenas de amor, de corazón, pero no hay una carta que tenga más corazón que esta. Y es precisamente algo que se expresa en esta misma carta, que el apóstol Pablo lo hace. Precisamente veamos algunos versículos, pero antes volvamos al capítulo 16 del libro de los Hechos, porque allí se nos dan unos detalles muy interesantes. Pensemos, por ejemplo, lo que nos dice Hechos 16:40. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. Cuando a Pablo y a Silas los metieron a la cárcel, los líderes de la ciudad les exigieron que se fueran de la ciudad. Sin embargo, ¿saben qué hicieron ellos? Antes de irse, volvieron a la casa de Lidia, donde se estaba reuniendo ya la iglesia. ¿Y saben qué hicieron? Uno podría decir, en este caso, Pablo y Silas eran los que necesitaban recibir ánimo, pero fueron Pablo y Silas los que fueron al lugar donde se reunían los creyentes y los animaron, los alentaron. Pablo y Silas dijeron, no podemos irnos sin darles una palabra de ánimo, de aliento a los creyentes en Filipos. Podemos ver que estaban en el corazón de Pablo y uno podría decir, y donde vaya y los vuelvan a meter a la cárcel, que no les importaban, es que tenemos que alentar a los creyentes. Estaban en el corazón de Pablo. Hombres y mujeres que Dios salvó de una manera tan impresionante, ¿cómo no alentarlos? ¿Cómo no animarlos? ¿Cómo no visitarlos? Precisamente, ahora sí volvamos a Filipenses. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, versículo 3? Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Cada que a la mente de Pablo venían los filipenses, él solo tenía una palabra: gracias Dios por esas personas. Gracias Dios por esos creyentes. Gracias Dios por esa familia en la fe que quedó allá en Filipos. Imagínese eso, uno pensar en una persona y cada que piensa en esa persona solamente decir gracias Dios. Gracias Dios por esas personas. Eso era lo que pasaba con los filipenses. Nuevamente, ¿significaba que Pablo no amaba a los demás creyentes en otros lugares? Claro que sí. Pero es que los filipenses ocupaban un lugar tan especial en el corazón de Pablo que Pablo mismo tiene que advertir esto. Precisamente, ¿qué dice el mismo capítulo, versículos 7 y 8? Notemos este detalle tan interesante. Está bien que sienta estas cosas por todos ustedes, porque ocupan un lugar especial en mi corazón. Detengámonos allí, ya vamos a ver la segunda parte, pero es curioso. El apóstol Pablo de entrada le empieza a decir cosas muy bonitas de los filipenses y precisamente él hace algo como esto, como quien dice, es que de pronto vaya y alguien lee esta carta y que va a decir, pero es que ese Pablo sí tiene mucha cargadilla, vea, a nosotros no nos ama tanto como los filipenses. Pablo dice en esta carta, es que está bien que yo sienta esto por ustedes, ¿por qué? Y allí está, de hecho, de donde sale el título de esta serie, porque ocupan un lugar muy especial en mi corazón. Estoy seguro de algo. Todos los creyentes, y uno lo puede ver por los escritos de Pablo, todos los creyentes estaban en el corazón de Pablo. Pero es que los filipenses tenían un lugarcito mucho más especial en ese corazón. Ahora, seamos honestos, seamos sinceros. Aún en la misma familia de la fe muchas veces se ve eso. Y no es que vayamos a discriminar, que Dios nos guarde de eso. Creo que todos nos podemos y debemos amarnos de manera real y genuina. Pero ¿no es acaso cierto que hay ciertas personas que como que se ocupan un lugar muy especial en nuestro corazón? Que uno dice, es que mire, yo los amo a todos, pero es que el hermano, la hermana tal, es que, no sé, siento algo mucho más especial por esa persona. Es lo que Pablo dice. Yo no puedo negar esto. Ustedes ocupan un lugar tan especial en mi corazón que yo tengo que decirles, no es que yo sea discriminatorio, es que está bien que yo sienta esto. Precisamente dice, participan conmigo del favor especial de Dios, tanto en mi prisión como al defender y confirmar la verdad de la buena noticia. Y lo que Pablo dice es, hasta aquí en esta cárcel, pensar en ustedes me consuela y me alienta, porque sé que hay una iglesia ya en Filipos que fue escogida por Dios y que está viviendo la verdad de Dios. Y filipenses, ustedes ocupan un lugar tan especial en mi corazón que tengo que decirlo para que de pronto alguien no vaya a pensar que es que
Ay, Pablo ama a los filipenses y a otros no. No, yo los amo a todos. Pero filipenses, ustedes son muy especiales para mí. Ahora, mis hermanos, qué hermoso esto. De algo podemos estar seguros. Todos somos especiales y ocupamos un lugar muy especial en el corazón de Dios. Para Dios todos somos especiales, de eso sí podemos estar seguros. Pero quiera Dios también darnos esto. Obviamente ya esto habla muy particularmente al liderazgo de esta congregación. Quiera Dios poner líderes, levantar líderes que de verdad amen a la congregación, a la iglesia, con el corazón, como lo hacía el apóstol Pablo. Y Pablo amaba a todas las iglesias, pero a los filipenses les decía esto: no, es que ustedes son muy especiales para mí. Veamos, por ejemplo, lo que dice el mismo versículo 8. Veamos ese lenguaje tan especial. Dios sabe cuánto los amo y los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Un líder que realmente sienta esto, qué bendición, ¿no? Entonces podemos ver esta carta a los filipenses está cargada de sentimiento, de corazón, porque las emociones no son malas, porque los sentimientos no son malos. Claro, esto no niega la verdad de Dios, la teología, el conocimiento, claro, pero a la vez, mis hermanos, como en algún momento escribió el apóstol Pablo en otro lugar, el conocimiento simplemente envanece, pero el amor edifica. Y eso es lo que Pablo está haciendo también en esta carta. Claro, Pablo va a instruir a esta iglesia, los va a alentar, los va a animar, pero él abre su corazón con esta iglesia. Dios sabe cuánto los amo. Dios sabe que yo a ustedes los amo con todo mi corazón. Tanto que dice, y los extraño. Y en un momento vamos a ver algo muy particular de este contexto, cuando Pablo escribe esta carta. Si había creyentes a los que Pablo extrañaba, a los filipenses. Pero me encanta esa frase, los extraño con la tierna compasión de Cristo Jesús. Lo que Pablo dice es, este amor, esta ternura, esto que yo siento por ustedes filipenses, me lo puso el Señor en el corazón. Así que yo no puedo ocultar esto, no lo puedo negar. Demás iglesias, Corinto, Galacia, Éfeso, los amo. Pero filipenses, los amo con todo mi corazón. Porque Dios ha puesto en mi corazón un lugar, los ha puesto en mi corazón en un lugar muy especial. Qué hermosa esta carta, ¿no? Entonces por eso les decía, esta carta es básicamente muy diferente a las demás, porque está llena de ternura, de compasión, de amor. Literalmente está llena de corazón. Precisamente avancemos en el mismo capítulo, al versículo 24. Y esto creo que es una de las verdades más fuertes que me encanta de esta carta. Pero por el bien de ustedes, es mejor que siga viviendo. ¿Cómo así? Los voy a poner en contexto nuevamente. Cada uno de estos detalles los vamos a ver en este estudio que Dios nos va a permitir en su gracia tener de esta carta, porque hoy solamente es la introducción. En este contexto, Pablo está en la cárcel, ya saben, pero Pablo está esperando, digámoslo así, un veredicto. Pablo está esperando que lo dejen libre o que lo maten, porque para eso era que metían a una persona a la cárcel. Metían a una persona a la cárcel y miraban, si el delito no da para estar en la cárcel, pues entonces, chao, váyase para su casa, queda libre. Pero si el delito da para realmente ejecutar un juicio, no era quédese tanto tiempo en la cárcel, en esa época no era así. Si realmente lo declaraban culpable, ¿a dónde? A la guillotina. Que su espada, que su cabeza rodara por el piso con el corte de una espada. Esas eran las cárceles en ese entonces. No era como hoy, que muchas veces hasta las personas quieren ir a la cárcel porque allá los mantienen y les dan de todo. No, en este contexto vuelvo digo, estaban esperando el juicio. ¿Sale culpable? Muerte, porque aquí no vamos a mantener a nadie. Y si no era culpable, entonces adiós, que le vaya muy bien para su casita. Y Pablo lo que está diciendo aquí, porque Pablo está preso es por predicar a Cristo, lo que él está diciendo es, miren, yo estoy esperando la noticia. O que me liberen o que me maten. Y aquí es donde está ese famoso pasaje donde Pablo dice, para mí es mejor morirme. Porque si yo me muero, ¿para dónde me voy? ¿Para donde el Señor? ¿Para donde Cristo? Y Pablo lo que dice, pueden darse cuenta, vea, y aquí Pablo le dice eso a los filipenses, yo he aguantado hambre, yo he aguantado frío, yo he aguantado necesidades, yo he vivido momentos muy difíciles en esta tierra, en este mismo instante estoy en una cárcel. ¿Qué sería lo mejor humanamente hablando para mí? Hombre, morirme, dejo de sufrir y me voy para el cielo. Pero es a los filipenses que Pablo les dice, pero saben una cosa, mi corazón está dividido. Humanamente, por el dolor y por las circunstancias que vivo, yo quisiera partir y estar en la presencia de Dios y se acabó el dolor. Pero por el bien de ustedes. Pero porque sé que si quedo con vida, puedo todavía ayudarlos, edificarlos, estar junto a ustedes. Por ustedes quiero quedarme en esta tierra. Qué impresionante, ¿no? Pablo a esta iglesia les dice, humanamente por el dolor y el sufrimiento preferiría morirme. Pero pienso en ustedes
Y sé que todavía puedo servirles y puedo compartir con ustedes. Y eso me dan ganas de quedarme viviendo en esta tierra. ¿Podemos ver el corazón de Pablo en esta carta? ¿Y quién le estaba poniendo ese corazón a Pablo? Dios mismo. Hay algo también muy interesante. En el capítulo 2, versículo 20, Pablo dice esto: no cuento con nadie como Timoteo, quien se preocupa genuinamente por el bienestar de ustedes. Resulta que ahora en este capítulo 2, Pablo le dice a los filipenses: quiero enviarles a alguien para que los edifique, para que los pastoree. ¿Y saben a quién les voy a enviar? A Timoteo. Ya que yo mismo no puedo ir, entonces le voy a decir a Timoteo que se vaya para allá, para Filipos, y sea el pastor de ustedes. ¿Saben por qué? Porque en este mismo contexto Pablo dice: es que he estado pensando, y yo conozco muchas personas, pero todas esas personas son egoístas. No se preocupan sino por ellos. Sí, son pastores, son líderes, pero no, yo no quiero que a ustedes nadie les vaya a hacer daño. La única persona en la que yo confío y sé que es una persona que de manera genuina buscas el bienestar de los demás es Timoteo, así que les voy a enviar a Timoteo. ¿Podemos ver lo que Pablo está haciendo? Pablo amaba tanto esa iglesia y estaba tan preocupado por esa iglesia, aunque él estaba en la cárcel. Uno diría, mejor que estuvieran preocupados por Pablo, no, pero es Pablo quien está preocupado por ellos y les dice: quiero enviarles un líder, les voy a enviar a Timoteo porque sé que él va a hacer las cosas bien, por el bien de ustedes y para la gloria de Dios. Nuevamente diría, qué bueno tener líderes como estos, ¿es cierto? Bueno, para quienes Dios nos permite ser líderes, que Dios nos ayude a tener ese carácter y ese corazón. Precisamente en el capítulo 3, versículos 2 y 3 dice la palabra de Dios. Y notemos lo que Pablo dice acá, les está advirtiendo de una cosa muy fuerte. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Este pasaje es muy interesante. Ya vamos a ir al versículo 3, pero los quiero poner en contexto. Nuevamente, Pablo los amaba tanto y se preocupaba tanto por ellos, que les advierte de una manera muy gráfica acerca del engaño, mentira y falsedad. ¿Saben que esta expresión aquí parece ser, sí, parece ser una expresión grosera? Bueno, imagínense que uno llame a otra persona perro. Y en esa época, que vuelvo y les traigo el contexto, los perros que tenemos ahora son muy bonitos. Estas no eran mascotas, estas no eran perros domésticos, eran animales carroñeros, era estilo un gallinazo, pero era un perro que comía carroña, que comían hasta animales muertos, hasta personas muertas si podían. Y Pablo le está diciendo a los filipenses: tengan cuidado de esos perros. ¿Y a quién les llamó Pablo de esta manera? Muy interesante, eran líderes de iglesia que querían ir a aprovecharse de los filipenses, porque Pablo nunca se aprovechó de nada, ni de nadie. Porque Pablo predicaba el evangelio aunque le tocara aguantar hambre. Porque Pablo no lo hacía por dinero, él lo hacía era por llevar el evangelio. Y ustedes saben, como lo hemos visto en la palabra de Dios en la última serie, que si hay una de las cosas que advierte la palabra es de eso, de aprovecharse de la gente. Recordemos que ya la palabra de Dios nos lo enseñó. Para que Pablo fuera a la casa de Lidia, y eso que Lidia era adinerada, pero para que él hubiera aceptado la hospitalidad le tuvieron que rogar. Pablo no era el que le andaba quitando el dinero a las personas. Pablo no era el que hacía esto de predicar el evangelio por el bien personal. Muchas veces a Pablo le tocó trabajar. Él no le pedía dinero a la gente. Él no buscaba las cosas de esta vida. Él buscaba era el corazón de las personas. Y los filipenses estaban en el corazón de Pablo. Y Pablo sabía que no había de faltar a aquellos que querían meterse a la iglesia, pero para aprovecharse de ellos. Y como Pablo amaba tanto a los filipenses, les dice: tenga cuidado con esos perros. Muy fuerte, está en la Biblia. Precisamente, ¿quiénes son esos? Los que dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Los que les dicen que tienen que guardar la ley para ser salvos. Los que les dicen que si no haces esto y esto y esto te vas al infierno, y te manipulan y te sacan el dinero y se aprovechan de ti. Y ahí sí como que el genio se le dañó a Pablo, pero no por los filipenses, sino por los que podrían llegar a hacerle daño a los filipenses. Por eso que dice el versículo 3, pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Lo que Pablo está diciendo es: si ustedes Dios los transformó y los cambió, y yo soy el primer testigo de que esa obra fue de parte de Dios, porque yo iba para otro lugar, pero el Señor me llevó allá. Y Dios les transformó y cambió el corazón. No permitan que vengan otros a decirles que es que a ustedes les hace falta mucho, que es que ustedes necesitan hacer esto y esto para ser salvos. Ustedes son salvos en Cristo Jesús. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. El evangelio, la gracia, esto lo vamos a ver con mucho más detalle cuando Dios en su gracia nos permita ver todos estos versículos. Pero hoy es ese asunto que quería o que quiero que veamos en esta carta, el corazón.
Podemos ver realmente que es una carta que va directa al corazón. Los filipenses estaban en el corazón de Dios. Los filipenses estaban en el corazón de Pablo. Precisamente, ¿qué dice el capítulo 4, versículo 1? Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Es un llamado del apóstol Pablo, pero pensemos en esas palabras finales allí en ese capítulo. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. ¿A quién le dijo Pablo alguna vez esas palabras? Pensemos en esas palabras, los amo. A Pablo no le temblaba la lengua o él no tenía problema en decir los amo, pero era de verdad. Pablo cuando decía te amo era genuinamente, pero no solamente los amo, anhelo verlos. Obviamente, yo estoy seguro que si uno está en la cárcel, uno quisiera salir de la cárcel, porque pues no sé, nunca he estado, pero debe ser una condición muy difícil y digo, más allá en esa época, ¿no? Y seguramente que Pablo quería también estar libre de esas cadenas, no estar prisionero. Pero ¿qué era lo que más anhelaba el apóstol Pablo en esa cárcel? ¿A quién era que Pablo quería ver? En otras palabras, cuando Pablo saliera de la cárcel, ¿para dónde era que se iba a ir? Para Filipos. Los amo y anhelo verlos. Y como dice allí, mis queridos amigos, ellos sí eran amigos verdaderamente. Los amigos verdaderos sí existen en el Señor, cuando Dios pone esos deseos y anhelos en el corazón. Pero ¿a quién le dijo Pablo alguna vez? Porque ustedes son mi alegría. Qué hermoso eso, ¿no? Qué relación tan maravillosa. Podemos ver un líder de iglesia, un apóstol, expresándole palabras tan hermosas, tan maravillosas, tan tiernas, con tanto corazón a esa preciosa iglesia de Filipos. Esto es lo que nos enseña la carta a los filipenses. Ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Ustedes. No me importa. Yo por ustedes trabajo. Yo por ustedes me entrego. Y no estoy esperando nada a cambio porque ustedes mismos son mi alegría. Ustedes mismos me coronan porque tenerlos a ustedes es una verdad maravillosa. Por supuesto, lo más grande es Cristo. Claro, pero como dice allí la palabra de Dios, pero es que Cristo había puesto este anhelo, este deseo, este corazón en Pablo por los filipenses. Pero mis hermanos, aquí es donde quiero ir al último punto porque es muy importante. Entonces, los filipenses están en el corazón de Dios. Eso es evidente. Los filipenses están en el corazón de Pablo. Pero qué maravillosa es una relación de ese amor cuando es recíproca. Como dicen por ahí, tan duro que es uno amar y que no lo amen. Pero es que esta relación era tan maravillosa, creada por Dios mismo, que no solamente los filipenses estaban en el corazón de Dios y en el corazón de Pablo, sino en tercer lugar, el corazón de Filipos. Y es que los filipenses tenían en su corazón a Dios y a Pablo. Eso era de allá para acá y de acá para allá. Mis hermanos, qué maravilloso esto, qué carta tan maravillosa. Pensando en esto le decía, Señor, haz de nosotros una iglesia así. Una iglesia que estemos en tu corazón, que el liderazgo realmente tenga es corazón por aquellos a quienes predican o por aquellos a quienes les predican tu palabra y que la iglesia tenga un corazón también, que todos nos amemos de verdad. Volvamos a Hechos. Por ejemplo, ¿qué nos dice el capítulo 16, versículo 15? Ella y los de su casa fueron bautizados y nos invitó a que fuéramos sus huéspedes. Nos está hablando de Lidia, la primera mujer que fue salva. Si ustedes reconocen que soy una verdadera creyente en el Señor, dijo ella, vengan a quedarse en mi casa, y nos insistió hasta que aceptamos. Hace un momento mencionaba este versículo. Podemos ver, ella insiste. Ella dice, yo quiero tenerlos en mi casa. Es decir, ese corazón que Dios había puesto en Pablo por los filipenses, también había puesto en los filipenses ese corazón por Pablo y por los líderes de la iglesia y por esa iglesia. Unos a otros se amaban de verdad. Ellos fueron bautizados, ellos fueron salvos, ellos creyeron en Cristo Jesús, pero ahora ellos querían compartir. Nuevamente, hace un momento lo decía, pero aquí lo quiero enfatizar. Podemos ver, Pablo no se estaba aprovechando. Ay, es que Lidia tiene dinero. Me voy a ir a recostar allá con Lidia. Voy a ir a buscar la amistad de Lidia para que me dé cosas de esta vida. No, ella fue la que le insistió. Es que si yo soy creyente, notemos, no fue Pablo manipulando. Es que si usted es creyente, deme de lo que tenga. Es que si usted es un verdadero hijo de Dios, traiga aquí la ofrenda, como hacen todos, ¿cierto? Bueno, todos no, la mayoría. No podemos meter, como decimos, a todos en el mismo costal, no. Pero ¿qué dice Pablo? No, le tuvieron que rogar. Ella tenía recursos, ¿qué dijo ella? Pues yo tengo con qué, venga, yo le ayudo. No, es que yo no lo hago por eso. No, venga, yo le ayudo. Que no, y hasta que convenció a Pablo. Pero es que si llegamos al capítulo 1, volviendo a Filipenses, si llegamos al versículo 19, ¿saben qué dice el apóstol Pablo?
Aquí hay una verdad tan hermosa. Sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo dará como resultado mi libertad. Este versículo me parece tan hermoso. La oración no cambia las cosas. La oración no cambia a Dios. Pero qué maravilloso es que cuando entendemos esto, nuestras oraciones se alinean con la voluntad de Dios. Y aunque Cristo, Dios, es el que al final hace las cosas, eso no significa que eso quite la responsabilidad humana. Esto es lo más interesante. Pablo pudo haber dicho, sé que Dios me va a libertar. Claro, el Espíritu de Jesucristo. Sé que Dios me va a libertar porque anhelo verlos. Él me va a sacar de esta cárcel porque quiero compartir más con ustedes. Sé que Él me va a dar más vida porque quiero compartir con ustedes. Pero también la oración de ustedes juega un papel importante en esto. Dios es soberano y Dios hace lo que quiere, pero Dios también le ha placido que como cristianos oremos los unos por los otros. Podemos ver, la iglesia en Filipos oraba por Pablo. La iglesia en Filipos se preocupaba por el apóstol Pablo. Obviamente sus necesidades genuinas. ¿Qué dice el capítulo 2, versículo 12? Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Y ahí es donde viene el versículo 13 que ya lo vimos, porque Dios pone en ustedes ese deseo, ese poder para hacerlo. Qué hermoso esto. Podemos ver en los filipenses, en el corazón de los filipenses estaba Pablo. En el corazón de los filipenses estaba el deseo de obedecer a Dios. Y cuando Pablo estaba con ellos, no sabemos cuántas veces Pablo visitó Filipos, seguramente que fueron muchas, seguro que se había convertido en su casa. Filipos era su familia y estaba en su corazón. Y dice, yo cada que estoy con ustedes y les enseño la palabra y les doy instrucciones, ustedes obedecen. Ahora que estoy lejos, háganlo todavía más. Y esfuércense, me encanta esa traducción y este versículo, esfuércense no para ser salvos, sino para demostrar los resultados de su salvación. Filipenses, yo solamente les estoy recordando esto porque yo sé que ustedes son personas tan diferentes, transformadas y cambiadas por el poder de Dios. Yo sé que ustedes conocen la gracia, saben que no tienen que hacer nada para ser salvos, que ya son salvos. Pero si hay una iglesia que entendía la gracia verdaderamente y que no tomaba la gracia como libertinaje, eran los filipenses. Pero Pablo solo les recuerda esto. Sigan demostrando los resultados de su salvación. Sigan viviendo en obediencia. Sigan viviendo en santidad. No tomen la gracia como libertad para pecar. Ya son hijos de Dios. Ya tienen el cielo asegurado por Cristo Jesús, pero vivan en esta tierra como lo han venido haciendo desde que conocieron a Cristo, de manera diferente. Dios los va a ayudar. Dios les va a dar el poder. Dios les va a dar la fuerza. Mismo capítulo 2, versículo 30. Y aquí nos viene a hablar de un filipense, pues arriesgó su vida por la obra de Cristo y estuvo al borde de la muerte, mientras hacía por mí lo que ustedes no podían desde tan lejos. ¿De quién está hablando? De Epafrodito. Epafrodito fue un joven que viajó desde Macedonia, desde Filipos, para llevarle unos recursos a Pablo que él necesitaba. ¿Y saben qué hizo este hombre? Arriesgó su vida por el apóstol Pablo. Mis hermanos, ahí es donde vemos, nuevamente. Los filipenses están en el corazón de Dios. Los filipenses están en el corazón de Pablo, pero Dios y Pablo están en el corazón de los filipenses. Qué relación más maravillosa, más hermosa. Creo que esa es la realidad que podemos llegar a vivir en Cristo Jesús cuando le pedimos a Dios que nos lleve a vivir esta verdad de su palabra. Él es capaz de llevarnos a vivir de esa manera. Que Dios esté en nuestros corazones, que estemos en el corazón de Dios, pero que unos a otros nos amemos genuinamente. Un joven filipense arriesgó su vida por hacer algo por el apóstol Pablo. Y luego vamos a ver de qué se trata todo esto porque la historia es muy maravillosa, pero no podemos verlo en esta noche. Esta es solo la introducción, un abrebocas, para que si Dios nos presta vida dentro de 8 días empecemos a estudiar esta carta desde el primer capítulo, primer versículo. Pero ¿qué dice, por ejemplo, el capítulo 4, versículos 15 y 16? Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Nuevamente, Pablo nunca pidió dinero, jamás. ¿Saben qué está haciendo Pablo en esta carta? Porque precisamente por eso fue que Epafrodito casi se muere, porque él iba a llevarle una ofrenda a Pablo, no diezmos, porque Pablo no pedía diezmos, pero una ofrenda para sus necesidades. Y eso es lo que Pablo está recalcando. Y él ahí aclara, más adelante lo vamos a ver, él no les está pidiendo dinero, al contrario, les está agradeciendo porque esas ofrendas, esas ayudas voluntarias, fueron eso, voluntarias. Él les está diciendo gracias porque yo sé que ustedes no tienen a veces ni con qué y hasta se esfuerzan un poquitico para enviar una ofrenda. Muchas gracias. Porque en las iglesias a mí no me ayudan.
Porque las demás personas a mí no me ayudan, pero gracias porque Dios ha puesto esto en el corazón de ustedes. Ninguna iglesia ha hecho esto. Pero aun cuando ni siquiera yo estoy allá en Filipos, ustedes hasta en otros lugares me mandan ofrenda. Gracias, filipenses, por mostrarme ese corazón, ese amor. Pero sí podemos ver, pero no era manipulación. Porque Pablo no pedía, sencillamente estás que agradeciendo por ese corazón. Qué diferentes son las cosas cuando se hacen del corazón. Qué diferente cuando uno entiende que dar un peso no me gana la salvación ni me gana favores con Dios, sino porque lo hacemos desde el corazón. Cuando ayudamos a una persona en necesidad porque sabemos que lo necesita y que tenemos cómo ayudarla, y no me estoy refiriendo solamente a mí, a cualquier persona, pero no como en la religión, que haces esto para ganarte el cielo. Como la famosa frase, mi Dios le pague y le dé el cielo. No, mis hermanos, Dios ya nos regaló el cielo. Eso es seguro. Y podemos ver eso tan hermoso. Precisamente el versículo 16 dice, incluso cuando estuve en Tesalónica, ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Qué hermosa esa iglesia que amaba a Pablo y a Dios por sobre todas las cosas. Qué hermosa esa iglesia que estaba en el corazón de Pablo, pero por sobre todo, qué hermosa esa iglesia que estaba en el corazón de Dios. Por eso, esto es lo que quiero que veamos en esta serie. Por eso el título de la serie y de esta enseñanza es El corazón en Filipenses. La pregunta que quisiera hacer para empezar a concluir es, vemos esta iglesia y pregunto, si quisiéramos ser una iglesia como Filipenses. Bueno, déjenme decirles, tenemos todo para ser una iglesia como los filipenses. En primer lugar, tenemos a Dios. Mayor aún, Dios nos tiene en sus manos, Dios nos tiene en su corazón. Si hemos creído en Cristo Jesús, de algo podemos estar seguros. Dios ha hecho en nuestras vidas lo mismo que hizo con los filipenses. Dios abrió nuestro corazón como lo hizo con Lidia para que escucháramos su evangelio y su palabra y creyéramos en Cristo Jesús. Dios está obrando en nosotros y Él va a terminar la obra que comenzó. Y Él nos va a ayudar y nos va a guardar y nos va a sostener en esta vida mientras lleguemos a la eternidad. De eso podemos estar seguros si hemos puesto nuestra fe en Cristo. Así que en ese sentido, nada tenemos que envidiarle a los filipenses. ¿Qué tendríamos que envidiarle a los filipenses? Bueno, líderes que amen de verdad, que entiendan que la iglesia no es una institución o no es sencillamente un lugar donde me puedo aprovechar de las personas, sino que la iglesia es una familia a la cual amar con el corazón, pero que los líderes le pidamos a Dios, Dios, ayúdanos a amar a la iglesia de verdad, a servirla sin ningún interés. Dios es capaz de hacer eso y quiera Dios hacer eso en nuestros corazones, en nuestras vidas, en el liderazgo de esta iglesia. Pero a la vez también que cada uno de nosotros pueda decirle, Señor, pero cada uno de nosotros necesitamos este corazón. No solamente tú has transformado y cambiado nuestros corazones, pon en nuestros corazones ese amor que, como dice aquí el apóstol Pablo, que si estuviéramos lejos, nos añoráramos, nos anheláramos, nos deseáramos. Que si en algún momento queremos compartir algo con un hermano que está en necesidad, o así sea no solo dinero, sino tiempo y tantas cosas que podemos compartir, que lo hagamos desde el corazón. Por eso quiero quedarme con esa verdad. Dios es capaz de hacer esto porque Él tiene el poder y Él es capaz de poner ese anhelo y ese deseo en nuestros corazones. No solamente para que proclamemos el evangelio de gracia, diciendo que somos salvos solo por lo que Cristo hizo, no por nosotros ni por nuestras obras, sino para que también lo vivamos como una familia que se ama, como una familia que de verdad se lleva en el corazón. Por eso la manera en la que quiero terminar es invitándolos para que oremos. No solamente esta noche, al concluir esta enseñanza, sino que esta oración, este anhelo de Filipenses esté en nuestro corazón. E invitándolos a que no nos perdamos esta serie y veamos cada uno de esos detalles en la serie de Filipenses, el corazón en Filipenses. Terminemos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra bendita. Gracias por esta verdad tan hermosa. Gracias por recordarnos hoy a través de tu palabra que si hemos puesto nuestra fe en Cristo, es porque tú abriste nuestro corazón, es porque nos tienes en tu corazón. Y Padre, en esta hora te agradecemos por esta tu palabra y quisiera en esta hora pedirte, conforme nos lo has enseñado en tu palabra, a los que nos permites por tu gracia liderar en tu iglesia, danos este corazón, un corazón que ame de verdad, que veamos a cada uno de nuestros hermanos realmente como lo que son, tus hijos, familia, no personas de las cuales aprovecharnos o buscar sacar algo, sino al contrario, personas a las cuales entregarnos con el corazón para servir sin esperar nada a cambio porque todo viene de ti. Pero también pon en cada uno de nosotros, de tu iglesia, cada uno de tus hijos ese corazón. Que nos amemos de verdad con el amor que solo tú nos puedes dar. Padre, como dice aquí esta carta, que podamos confiar y estar seguros, como dice Pablo, que tú has empezado una obra en nosotros y la concluirás. De hecho, Padre, te lo pido,
Si realmente, y tú lo sabes, hubiera alguien aquí, incluido yo mismo, en quien esta obra es humana, impulsada por fuerzas humanas, Señor, por favor, te lo suplico, obra en nuestros corazones. Empieza tú la obra, porque cuando tú la empiezas, tú la concluyes. Así que, Padre, y si ya has compensado esta obra en nosotros, por favor, llévala a feliz término. Sigue obrando en nuestras vidas para que sigamos siendo conformados a la imagen de Cristo, para que sigamos amándonos de verdad, teniendo corazón real y verdadero. Padre, en esta hora te pido, por favor, que ese corazón nos lo podamos mostrar unos a otros de manera genuina, honesta, transparente y sincera. Que seamos una iglesia verdadera que no está buscando intereses personales, sino como es el título de esta serie, de esta enseñanza, que podamos buscar el corazón de una manera verdadera y genuina en cada hermano, en cada líder, en cada cosa que nos permitas hacer en este lugar en el cual tú nos permites reunirnos como iglesia. Que este amor, Señor, este corazón, lo llevemos donde quiera que nos encontremos. Esto te pedimos en los méritos de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén.